2018 cierra como el año más violento de la historia de nuestro país. Y aunque ya se hacen comparativos de los homicidios en las primeras semanas del nuevo gobierno con los registrados al inicio de la administración pasada, lo cierto es que medir resultados cuando las estrategias apenas se han delineado y se han echado a andar, pues resulta estéril. Pero ojo, también es inútil anunciar en los discursos o las conferencias mañaneras que han bajado los delitos denunciados. El diagnóstico está hecho, lo podemos plantear como pregunta o como aseveración, y en un momento le explicaré por qué. Es el plan de paz y seguridad, la estrategia que nos regresará la tranquilidad a los mexicanos. ¿Puede hablarse de un plan de seguridad sin un rediseño institucional y constitucional o sin una verdadera profesionalización y dignificación policial? ¿Podemos seguir trabajando por separado la procuración de justicia de la seguridad pública? Hoy analizaremos este tema a fondo. A fondo, con Marta Reyes. Hoy en nuestro análisis sobre la inseguridad y la estrategia para revertirla tendremos 4 bloques que nos van a ayudar a profundizar en los puntos que nos parece fundamental detenernos para poder deshebrar los verdaderos alcances de lo planteado por el gobierno federal. En el primer bloque, ¿cómo cierra este 2018? ¿Qué tienen frente a sí realmente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete de seguridad? ¿El diagnóstico realmente está hecho? Ahora sí está dimensionado el tamaño de la herencia de López Obrador. Bueno, en el segundo bloque analizaremos la estrategia del reparto en coordinaciones territoriales. ¿Qué retos y qué oportunidades significa dividir el país? ¿Permitirá esta división que los gobernadores asuman por fin su responsabilidad en materia de seguridad y que dejen de lanzar la papa caliente? ¿Qué efectos tendrá para el eslabón más débil, que son los presidentes municipales? Nuestro tercer bloque será sobre los niveles de inseguridad que tenemos en México. Hay 7 diferentes policías que no han podido con la violencia rampante. Esto sin sumar al Ejército y a la Marina. ¿En dónde está el punto medular de esta falla? ¿Es la corrupción? ¿Es la falta de preparación de los cuerpos policiales? ¿La desconfianza a nuestras autoridades o todas ellas? Y en el cuarto bloque, ¿podemos dar seguridad pública sin procurar justicia? ¿Qué hay más allá del primer respondiente? ¿Qué pasa con el delito en un ministerio público? ¿Qué pasa en el Poder Judicial o con nuestras leyes? ¿Qué con la investigación del delito? Y también descubriremos en dónde, o trataremos de descubrir en dónde radica el 99% de la impunidad que hay en México. Comenzamos. Y mire, justamente para el análisis que haremos hoy a fondo, quiero saludar a nuestros especialistas y panelistas de este programa. Daniel Peña Serret, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias. David Ramírez de Garay. Muchas gracias, David, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa. Gracias, Marta. Gracias. Y Clemente Romero Olmedo, investigador de Causa en Común. Un gusto. Muchas gracias a todos, pertenecientes, investigadores de pues diferentes miembros tanto de universidades, académicos, digamos, como de la sociedad civil activa, que justamente ha promovido todos estos cambios que tenemos. Si les parece, entonces comenzamos con el primero, que yo decía al principio de este programa. ¿El diagnóstico está hecho? ¿Lo podemos decir como aseveración o lo podemos preguntar? Porque a mí me llamaba la atención cómo en campaña se hablaba de regresar al ejército a los cuarteles, de no combatir violencia con más violencia. Cuando empieza el gobierno, cambia un poco el discurso y nos sueltan el tema de la Guardia Nacional, obviamente causando mucha confusión, porque si se había hablado y se había vendido una idea, ¿por qué nos cambiaban? Y en un momento de una conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionaba que es que el problema era más grande de lo que ellos habían visto. A mí me sorprendió. No sé a ustedes, Daniel Peña Serret. Por supuesto, sobre todo por esta recurrencia cíclica al problema de no ofrecer una alternativa que justifique. Si el problema está en que la policía civil es estructuralmente ineficiente e incapaz, el gobierno, de asegurar o garantizar
su capacitación especializada y profesionalizada aseguren el nivel de competencia y el tipo de comportamientos delictivos, de situaciones y condiciones a las que se tiene que enfrentar. Y por otro lado, el deslinde con los niveles de gobierno. El famoso problema de centralidad, descentralidad, es el problema de quién responde como autoridad frente a los ciudadanos, ¿no? Claro. Y es sintomático que en este mar de confusión, a pesar de que se pase la estafeta a un nuevo gobierno, volvamos con un discurso que no pone ni aclara, pone en entredicho y no aclara, no precisa exactamente cuál es la mejora o la innovación que representaría recurrir a un cuerpo especializado como sería el de la Guardia Nacional, con una extracción de fuerzas militares, o sea, de fuerzas de marinos y fuerzas militares que tienen otro tipo de responsabilidad de origen, hasta de tradición. Claro, ¿sí? Que aquí a mí les decía, lo que me sorprendió mucho fue el parecer que el diagnóstico no estaba hecho cuando tienes pues muchos meses, muchos años de información y de saber exactamente el país que quieres gobernar. A mí eso me llamó la atención y me gustaría saber justamente su opinión. David Ramírez Gaygaray. Yo lo vería de otra forma. Yo pensaría que sí tienen algunos diagnósticos, como no son públicos, no podemos decir qué tan buenos, qué tan malos son, qué tan cercanos a la realidad están, pero creo que el punto importante es que llegó un momento al inicio, en la cercanía del inicio del gobierno, en donde independientemente de lo que dicen los diagnósticos, se tomó una decisión muy pragmática. Poder tomar, como lo dijo Andrés Manuel López Obrador, escoger entre inconvenientes para poder hacer algo. Ahora, aquí no hay que olvidar que esto es yo lo veo como una decisión muy pragmática para mandar un símbolo de que nuevamente Andrés Manuel está muy enfocado en la generación de símbolos, de que se está haciendo algo. ¿Y cuál es el mejor instrumento que tenía justamente para vender esta imagen? Era el ejército y este nuevo cuerpo de Guardia Nacional, ¿no? Ya en otros sectores que conocemos más el tema, que sabemos bien cuáles son los diagnósticos, que sabemos cuáles son los puntos débiles, ahí es donde se despiertan muchas críticas, y yo creo que la crítica más fuerte tiene que ir sobre realmente necesitamos una decisión que parta del pragmatismo, una estrategia alimentada del pragmatismo para tener resultados rápidos, que también está entre comillas, a ver si este tipo podemos debatir un poquito más adelante, si este tipo de estrategia puede otorgar estos resultados rápidos, en lugar de, a partir de los diagnósticos que seguramente tiene, se plantea una estrategia de largo plazo, que es básicamente lo que necesita el país, empezar a trabajar en los cimientos institucionales. Exacto, porque haciendo ese diagnóstico uno justamente es lo que dice, bueno, ¿qué falló si tenemos tantos años de primero la guerra contra el narco de Felipe Calderón, después la estrategia con la que inició Felipe Calderón, el reforzamiento que se hizo ante la caída de la primera etapa de seguridad que parecía nos estaba llevando la administración de Peña Nieto, y bueno, con resultados tan terribles como los que tienen las cifras de el año más violento de la historia de México. Es de verdad lastimoso cómo está la estrategia fallida. Entonces el diagnóstico me parece que está hecho. Por favor, Clemente. Marta, pues mira, comentamos en Causa en Común y le dijimos a la administración entrante que aún es tiempo. Y cuando mencionamos que aún es tiempo, es que debemos de pensar muy seriamente si queremos entrar o no a la militarización total de la seguridad pública en el país. Como ya mencionaron nuestros compañeros, como has mencionado, si bien es cierto, hay deficiencias de las corporaciones de seguridad y de procuración de justicia que se han documentado por la sociedad civil, por organismos internacionales, etcétera, eso no quiere decir que las debamos de matar. Claro. Es como cortarse las uñas con un machete. Es como resolver los problemas, matar una mosca con un cañonazo. Y este exhorto, este pragmatismo del que comentaba Daniel, es un pragmatismo profundamente riesgoso, porque al parecer no hay un escenario B si esta estrategia de militarización no funciona. Y en el mejor de los casos, si la Guardia Nacional cumpliera sus objetivos de reclutamiento, selección de personal, etcétera, hay un gran tema que se les ha olvidado: la procuración de justicia. ¿Quién va a atender los problemas de los delitos de fuero común? Violencia doméstica, robo a casa habitación, ultrajes en vía pública, abusos.
Esos no los va a resolver la Guardia Nacional. Y si la Guardia Nacional militarizada pudiera cumplir con sus objetivos, ¿qué va a pasar con la Procuración de Justicia? ¿Qué va a pasar con los delitos locales? ¿Qué va a pasar con la justicia cívica? ¿Qué va a pasar con los miles de policías estatales y municipales? La estrategia pareciera que genera más incógnitas que certezas. Y bajo esa premisa es importante recalcar que la propuesta de militarización en materia de seguridad pública que se ha presentado en esta administración tiene grandes riesgos como no hemos conocido en la historia reciente de México. Así es, que justamente tocas uno de los temas que me parece fundamentales y por eso lo decidimos para un bloque, el seguir separando lo que es la seguridad pública de la Procuración de Justicia, porque me parece que en México no está hilvanado, armonizado como debería ser y justamente por eso no, y bueno, por otros factores que ustedes tendrán bien estudiados, no está cuajando lo que es la estrategia de seguridad, porque si tenemos un 99% de impunidad, y tanto a nivel de homicidio como lo que están registrando para el cierre de este 2018, pues es que algo estamos haciendo mal. ¿Algún comentario respecto a esto? A lo que ellos me comentan. Me parece que en el centro del diagnóstico que responda a la toma de decisión de por dónde debe de ir la acción gubernamental en materia de seguridad tiene que ver con la evidente correlación que existe entre corrupción, ¿sí?, que está íntimamente asociada. De hecho, prácticamente tenemos un nivel de incidencia de actos de corrupción que tienen que ver con autoridades en materia de seguridad más alto que la ocurrencia misma de los delitos que ocurren en el fuero común, ¿no?, en el nivel del fuero común. Y esto llama la atención también con la cuestión de la percepción. Una estrategia gubernamental tiene que trabajar también con la cuestión de la percepción de la ciudadanía, porque lo único que puede atravesar en un diagnóstico de política pública no es tanto la centralidad en la acción gubernamental, sino en la colaboración y seguimiento, en la fiscalización y vigilancia que los propios ciudadanos pueden emprender. Hay en México de veras un capital muy importante a través de organizaciones civiles muy serias que se han especializado por años a lo largo de todo este trienio, de todo este siglo, de lo que va del siglo presente, y que nos arroja no solamente un buen tratamiento, una buena evaluación sobre lo que han sido las distintas políticas públicas en materia y los cambios a la legislación, sino sobre todo el desempeño, la cuestión del desempeño. Y en la centralidad de todos sus diagnósticos de la sociedad civil está la cuestión de la confianza ciudadana en la autoridad. En México el problema es que quien debe cuidar a los ciudadanos no es considerado autoridad y no se confía en esa autoridad. Al contrario, muchas veces nos da miedo, Daniel. Sí, claro. Regresando, hacemos esa pregunta que tienes, tenemos que hacer una pausa, estamos todos platicando sobre la inseguridad, las estrategias planteadas hasta el momento y seguiremos tratando ese tema a fondo. Volvemos. Estamos ya de regreso. Daniel Peña Serret, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, David Ramírez de Garay, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa, y Clemente Romero Olmedo, investigador de Causa en Común, una servidora Marta Reyes, analizando a fondo la seguridad y las estrategias hasta el momento. Y en este segundo bloque, a mí me gustaría platicar de este proyecto que se está echando a andar, que es dividir al país en diferentes coordinaciones territoriales. De alguna forma, si esto nos va a traer más problemas que oportunidades y sobre todo centrarlo también en lo que hemos vivido y es de manifiesto. Los gobernadores que se hacen para atrás dicen, a mí esto no me toca, y parece que todo el tema de seguridad es solamente una facultad federal. Vamos a retomar, Daniel Peña Serret, entonces una respuesta a este medio. Bueno, yo tengo a la vista ahorita en relación al tema, al aspecto que está centrando Marta, la estadística contundente de si 3/4 partes de los mexicanos, según la última encuesta practicada, levantada por el INEGI, se sienten todavía inseguros, pero, y añado este dato, sin importar de qué región del país se ubiquen, 6 de cada 10 mexicanos fueron víctimas, se consideraron víctimas de un acto de corrupción que tuvo lugar interactuando con policías o con autoridades judiciales, de procuración de justicia y de juzgar, de aplicar la ley. Quiere decir que no necesariamente la idiosincrasia de las regiones, la cultura y comportamiento, los hábitos, los modos incluso de convivir
en las distintas regiones es una variable determinante en la composición de una estrategia cuya especificidad más bien está no territorialmente, sino sectorialmente en el elemento educación y cultura, que está planteado como un aspecto. Sí, es una sociedad que no está acostumbrada a la legalidad. Tenemos digamos, factores en común los mexicanos, pero a mí me parece que también por regiones sí hay factores que influyen más. Por ejemplo, yo puedo pensar en la capital del país y su zona conurbada. Me parece que es una zona muy especial justamente por la dinámica social, por todo cómo se mueve, muy diferente a lo mejor a lo que podría ser Guerrero y el triángulo llamado Triángulo Rojo. En fin, no sé qué pienses, David. Mira, cuando uno ve el problema de la criminalidad desde el punto de vista criminológico, una de las características recurrentes en el fenómeno es que la distribución geográfica del fenómeno siempre va a ser muy focalizada. Es decir, independientemente del crimen que se trate, por ejemplo, homicidio o extorsión o robo a casa-habitación o robo en vía pública, siempre va a haber zonas específicas donde se concentra y estos patrones suelen repetirse. Como este es un hecho conocido, tanto para los que lo estudian académicamente como para los operadores. Entonces de ahí viene la necesidad de una regionalización o una estrategia territorial de las fuerzas de seguridad, y esto se encuentra en todos los países, ¿no? Es muy raro encontrar una policía que no tenga una estrategia territorial. La policía de la Ciudad de México, desde 2006, si no me falla la memoria, tiene el sistema de cuadrantes, ¿no? Y que ahora lo está retomando y se está revisando con el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum. Entonces, esto es parte de las herramientas cotidianas que tienen los gobiernos. Creo que la gran pregunta es cómo se construye esta regionalización y para qué sirve esta regionalización. Del primer punto es el primer problema que nosotros encontramos y la gran incógnita, porque todavía no sabemos cuáles fueron los criterios que se utilizaron para decidir estas regiones, ¿no? ¿Por qué 266? ¿Por qué ahorita 150? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Se va a evaluar la regionalización? ¿Se toma en cuenta solamente criterios poblacionales, solamente criterios de incidencia? ¿Qué tipo de incidencia? ¿Están enfocándose en homicidios o capacidad instalada del Estado? ¿No? Se levantan muchas preguntas y no son preguntas banales. Creo que eso es muy importante porque eso va a guiar la estrategia. El otro punto es decidir esta regionalización como una forma de resolver el ya tan añejo problema que ha tenido el país, no solamente en términos de seguridad, sino en todo lo que tiene que ver con política pública, de la coordinación entre los distintos actores. O sea, la corresponsabilidad en el tema, en este caso de seguridad. La pregunta ahí ¿es suficiente solamente con una regionalización para resolver ese problema? Cuando desde 1997 aproximadamente tenemos ya un Sistema Nacional de Seguridad Pública que ha costado mucho tiempo echar a andar, que es perfectible, por supuesto, tiene sus errores, pero también ha tenido ciertas ventajas. Y nuestra perspectiva es que ese tendría que ser el punto de partida para fortalecerlo, porque insisto, reitero lo que mencioné en el bloque anterior, se necesita trabajar en fortalecer las instituciones de seguridad, porque no es una cuestión que se vaya a poder solucionar en un solo sexenio, es una cuestión que se va a necesitar un trabajo de largo plazo y para eso necesitas una base que lo pueda sostener. Y si comenzamos, no de cero, pero prácticamente borrando a lo mejor hasta lo bueno que se pudo hacer en una administración, por poco que haya sido, pues sí preocupa. Clemente Romero. Mira, Marta, dividir el país para atender temas de seguridad pública no es un tema nuevo. Como ya comentaban nuestros compañeros, los criterios es lo que nos genera gran incógnita. ¿Cuáles han sido los resultados, por ejemplo, de las bases de operaciones mixtas, las BOMs, que están instaladas en diversas partes del país? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles han sido los operativos? ¿Qué es lo que ha funcionado? ¿Qué es lo que no ha funcionado? Por lo menos sociedad civil y opinión pública no sabe qué es lo que ha pasado con ese tipo de situaciones. Entonces, dividir el país no es algo exclusivamente nuevo, ni tampoco diría novedoso. Si no hay detrás una razón de política pública clara que especifique el por qué el país se dividió en esa manera. Y otro punto muy importante que quería que comentara sobre el tema de los costos políticos y la responsabilidad de los gobernadores de a ver si ahora sí asumen el costo. La realidad es que la seguridad pública es responsabilidad de todos los gobiernos, ¿no? Federación, estados y municipios. Pero los incentivos perversos hacen de que, bueno, el problema pareciera que nada más es del presidente porque yo lo adopto,
que fue el caso de la administración, tal vez, del presidente Calderón, pero no olvidemos que durante esa gestión se creó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se fortaleció a la Policía Federal, hubo una estrategia discutible, sí, por muchos actores, pero al menos había una estrategia que en el papel existió y siguió vigente durante la administración de Peña Nieto. Y ahora nos preguntamos si esta división va a servir o no, o si esta centralización del poder de todos los ejes político, económico y de seguridad que pretende la actual administración va a ser provechosa o no. La respuesta, muy probablemente, y lamentablemente por los que vivimos en este país, es que los resultados van a ser regulares o muy malos. Y sobre todo en el tema que me parece medular de dividir el país también es lo que estábamos mencionando, la coordinación. La coordinación para no solamente entre los propios cuerpos que cree la federación o que están creados a nivel federal, lo que yo tocaba, por ejemplo, el eslabón más débil de la cadena que todos sabemos son las presidencias municipales, las alcaldías de nuestro país. ¿Cómo están insertadas en esta división? ¿Cómo van a ser tomadas en cuenta? ¿Cómo van a ser apoyadas? Pues sabemos que es un sector vulnerable no solamente al tema de la corrupción que has tocado Daniel Peña Serret de manera reiterada, sino también a la vulnerabilidad respecto a lo débil que es la propia policía municipal, ¿no? Claro, lo tocaba porque el argumento tiene lo que he pretendido argumentar tiene dos aristas. Por un lado, la cuestión de eficacia, ¿sí? La variable eficacia, que es la que concierne a esta cuestión de distribución. Creo que sería ocioso discutir las razones por las que habría que ofrecer una operación y una distribución de las funciones y de las tareas entre los distintos órdenes de gobierno por regiones. Es obvio que responde a lógicas diferentes, esto ha sido plenamente documentado y demás. Lo que quise argumentar es que esa estrategia no es a nivel de la autoridad y de la operación, sino tiene que ver también con las características de la población y de sus comportamientos en términos de comunidad, de convivialidad y de incluso las formas de apropiarse del espacio público, de poder relacionarse con la autoridad policíaca, con la autoridad ministerial de Procuración de Justicia, incluso con los jueces, ¿sí? Llegado el caso. Y el punto de esta relación es más de orden cultural y educativo, ¿sí? Y yo creo que hay diferencias en cómo percibimos la seguridad y cómo nos comportamos en términos de relación como ciudadanos frente a una autoridad de una región a otra del país, pero tiene que ver también con los distintos sectores de la sociedad. No es la misma manera en que se relaciona gente con baja escolaridad, pero que su único medio de enterarse de lo que hace la autoridad y de juzgar lo que hace la autoridad es la televisión, ¿sí me explico? O las conversaciones. No, porque el tema de la manera en que se relaciona un ciudadano independientemente de su contexto o su pasado socioeconómico no es determinante en la relación que tiene con las instituciones de gobierno por elementos culturales. Es más bien por la forma, lo que está perfectamente documentado en muchos estudios es un elemento espacial y además un elemento de lectura de los dos personajes, de cuál es la posición que cada uno tiene. Por ejemplo, hay muchos estudios en la Ciudad de México sobre cuál es la relación que tiene un policía con, por ejemplo, un comerciante informal o un comerciante establecido, ¿no? Justamente porque pertenecen y tienen distintas herramientas socioeconómicas y educativas diferenciadas, tienen distintas capacidades de negociación. No siempre son las más ventajosas las de un lado o las del otro, ¿no? Pero el punto, a lo que quiero llegar con este punto es que más allá de pensar en el argumento cultural, es más bien un problema de incentivos y de qué manera tienes a un servidor público, en este caso la policía, y en la policía municipal, por ejemplo, y cómo se ha construido las capacidades de esa policía. Si tienes una policía profesional y que tiene protocolos y que tiene formas adecuadas de relacionarse con la ciudadanía, independientemente si es en la costa de Oaxaca, si es en Baja California Norte, esa relación va a funcionar, independientemente de los factores culturales. ¿Qué hablas de los incentivos? Y yo pienso, por ejemplo, ¿qué pensará un policía federal que diario va y se arriesga su vida, muchas veces la seguridad de sus propias familias, de ver de repente declaraciones donde la Policía Federal no sirve, que en los primeros
declaraciones de nuestro presidente y su gabinete de seguridad, ¿qué pensará ese policía o qué pensará un policía municipal que no tiene ni siquiera una pistola para defenderse, o que tiene que comprar sus botas, claro, o que tiene que hacerle favores al jefe para tener una patrulla? En fin, ese será el tercer bloque. Se nos fue otra vez el tiempo, vamos a hacer la pausa y regresamos a análisis a fondo de la seguridad y las estrategias. Volvemos. Regresamos a fondo. Daniel Peña Serret, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, David Ramírez de Garay, coordinador del Programa de Justicia de México Evalúa, y Clemente Romero Olmedo, investigador de Causa en Común. Llegamos así de rápido ya a nuestro tercer bloque y ya nos estábamos encaminando desde el final del anterior a lo que vamos a tocar, el papel de las policías. Justamente leía yo un texto en donde se hablaba de las diferentes policías que hay en México. Obviamente tocaba desde la Policía Federal, la Policía Municipal, lo que es las policías bancarias, incluso a las guardias comunitarias, etcétera, ¿no? A las policías comunitarias y los guardias de seguridad. Si revisamos todo este texto, decimos, son 7 policías las que existen en México tratando de darle tranquilidad a los ciudadanos. Y sumábamos al Ejército y sumamos a la Marina y no ha podido hacerse. Y nos preguntábamos, y ya tocábamos algunos puntos, ¿a qué se debe todo esto? Falta de capacitación, falta de o permanencia de un sistema corrupto per se que tenemos. En fin, vamos a comenzar ahora por este lado, Clemente Romero. Pues mire, Marta, mira, el policía es un actor fundamental para cualquier estrategia de seguridad pública y ha sido el gran olvidado. Y cuando digo el gran olvidado es, no olvidemos, por ejemplo, que durante la administración Peña, el estado de fuerza de la Policía Federal prácticamente se mantuvo, no creció. El crecimiento fue marginal y simplemente fue para suplir a las deserciones o bajas. Y en esta administración, al inicio mencionan que la Policía Federal prácticamente no sirve y que hay que desmantelarla y fusionarla con la Guardia Nacional bajo la tutela de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto es una apuesta muy arriesgada, como lo mencionamos al principio del programa, y desafortunada, porque no nos van a resolver los problemas. Quiero darte un caso. Al día de hoy, en Causa en Común hemos contabilizado que se han asesinado en el país a 388 policías. Prácticamente no hay día en México que no se asesine un policía. ¿Qué es lo que hay detrás de ese asesinato? Falta de capacitación, falta de formación, corrupción, falta de inteligencia, falta de profesionalización. Pues falta mucho de todas estas cosas que estamos platicando. Y este problema no se va a resolver de la noche a la mañana. Y este problema no se va a resolver si no se fortalecen las capacidades operativas y de reacción de las policías en sus distintos niveles. No le pidamos a un policía municipal de un municipio de 1,000, 2,000 habitantes que tenga capacidad de inteligencia para atacar delincuencia organizada, pero sí le pidamos que tenga garantía de seguridad social, que tenga un salario digno, una jornada laboral digna y que sea capaz de mediar o conciliar en conflictos familiares. Y en los temas de delincuencia organizada necesitamos una Policía Nacional, y esa Policía Nacional es la Policía Federal. Tiene capacidades de investigación y tiene capacidades de análisis. Lo que necesitamos es que todas las policías del país tengan estos cuerpos para generar inteligencia, para perseguir las bandas criminales, integrar la información y poderla presentar ante un ministerio público, y que esa información permita llevar un juicio conforme a un debido proceso. Si no somos capaces como país de cumplir con cada una de estas etapas, los problemas de seguridad que vivimos no se van a resolver. Y este es un problema que, con la estrategia puesta en la mesa por la presente administración, no existe y no vemos por dónde lo vaya a resolver. Sí, que estamos hablando de las policías, y que son el primer respondiente en materia de seguridad. Entonces, si desde el primer respondiente no tenemos una capacitación, por todos es sabido el tema de los protocolos que deben tener los diferentes niveles de la policía, y cómo, bueno, a lo mejor en los papeles y en los informes están muy bien escritos, pero realmente a la hora de la aplicación fallan, y lo vemos en marchas, lo vemos en contenciones, de violencia, en fin. Obviamente en operativos de seguridad mucho más. Aquí me parece importante este tema, pero también volvemos a tomar el tema de la cooperación y de la coordinación, porque muchas veces en esa división de las diferentes corporaciones volvemos al tema de a mí no me toca, o es que ellos no lo hicieron bien, o lo hicieron por acá. David Ramírez de Garay. Mira, el tema de las policías municipales es fundamental y como mencionamos, es uno de los grandes ausentes en toda la estrategia.
bueno, la palabra policía es básicamente el gran ausente, pero las policías municipales están en esta situación por algo también, y porque tenemos años, sexenios enteros de descuido y de abandono sistemático de lo que es la policía municipal. Cuando uno empieza a voltear la mirada hacia otro tipo de experiencias internacionales, es ahí en donde parten los procesos de profesionalización y desarrollo policial. Y el tema de coordinación, por ejemplo, porque obviamente la policía municipal no va a poder resolver temas de alto riesgo como crimen organizado, etcétera, pero sí son una fuente de información fundamental para llegar a tomar decisiones que sí pueden llegar a afectar a lo que está pasando a nivel de crimen organizado. Pero si no existen esos canales, si no existe esa capacitación, si no hay recursos, si no se le está dando el contexto institucional y organizacional adecuado para que puedan fortalecerse, entonces vamos a estar cojos de una de las herramientas fundamentales de todo el entramado institucional de seguridad pública. Entonces, sí es necesario, a pesar de que se lanzó esta estrategia muy enfocada en el tema de Guardia Nacional, una guardia militarizada, muy enfocado en el tema de crimen organizado como si fuera el principal generador de inseguridad y de violencia en el país. Recordemos que más del 90% de los delitos son del fuero común y en esta propuesta no se ven las herramientas que nos vayan a ayudar a resolver este 90% de incidencia de criminalidad, ¿no? Entonces, por ahí vendrían cosas que tendríamos que empezar a presionar y a preguntar para que se hagan las adecuaciones necesarias, ¿no? Sí, que este punto que tocas es sumamente importante. Muchas veces nos centramos en el tema de inseguridad como crimen organizado, como narcotráfico, ahora huachicoleo, que es otra de las variantes delictivas de los propios narcotraficantes, pero justamente el tema de la delincuencia común, la permanencia o el crecimiento de crímenes, a lo mejor entre particulares, etcétera, pero con armas de fuego, que es otro tema también importante que parece que se ha dejado de lado. En fin, son varias aristas de este tema de seguridad. Sabemos que es un asunto muy complicado, pero justamente por lo complicado y lo complejo de lo mismo que estamos viviendo, es importante tomar en cuenta todas estas aristas. ¿Qué hacer con las policías? ¿Cómo hilvanar esta coordinación? ¿Cómo realmente tomarnos en cuenta como lo que son, un eslabón de toda esta cadena de seguridad? Yo creo que invirtiendo justamente el sistema de información y de contacto o relación con la ciudadanía, que me parece que esa variable tiene que estar en el centro de toda estrategia, que es no solamente cómo percibe el ciudadano lo que es delinquir y hasta qué punto se colude cuando uno no denuncia, cuando uno solapa incluso por temor, por diversas motivaciones. Pero que qué tiene fuerte, que ver con colusión, o sea, sí, colusión claro, cuando no denuncias. Claro. El hacerse de la vista gorda porque tienes miedo a cualquier acto de represión, porque a su vez está correlacionado, ese es mi punto, es lo que he tratado de argumentar, está correlacionado con que no le concedo crédito a la autoridad de ser eficaz para poder protegerme en el caso de que contribuya yo. ¿En dónde está la fuente de información más fiable, más confiable? De una dinámica social. A nivel justamente de todos los entornos, los barrios, las colonias, las unidades habitacionales, que sí tienen comportamientos diferenciados entre la población. La gente sabe en dónde se delinque. No necesita uno ser muy sabio para poder saber que cada vez que se implementan estos retenes operativos y demás, dirigidos desde de arriba hacia abajo, ¿sí?, son ineficaces. Ineficaces porque la gente sí sabe dónde se suben los delincuentes, en qué parada, en qué estación, etcétera, y justamente donde no están montados los operativos donde la gente delinque. Este contacto lo sabe el ciudadano común y ordinario, el que padece, el que es la víctima de esta situación o condición de inseguridad, y es el que no alcanza a percibir cuál es la relación de esta operación estratégica sistémica, ¿se me explicó?, a nivel de una política nacional, con su distribución de competencias y demás, con lo que está sucediendo en la calle. Y al final se vuelve entonces un problema de percepción, donde si no confío en el policía, pero me siento inseguro, como es lo que ocurre en la ciudad. Y además, que es un dato que me parece muy relevante, en la última encuesta
levantada por el INEGI del Sistema Nacional de Estándares y Calificación Profesional de Policías, tenemos 384.900 policías total de todos los cuerpos, y 7 de cada 10 son policías o municipales o estatales. 7 de cada 10. De todo el conjunto, de todo el que es policía en este país, ¿sí? Es a nivel no federal, ¿sí? Y ni siquiera fundamentalmente estatal, sino principalmente a nivel municipal. Tenemos segundos, pero creo que es un dato revelador. No sé si de verdad lo tomamos, ese sí, regresando de la pausa, porque estamos ya con el tiempo encima. Hacemos una pausa, regresamos a fondo para ver el pulso de estos datos y obviamente conclusiones y nuestro cuarto bloque. Estamos de regreso ya en el cuarto bloque. Daniel Peña Serret, académico de la UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, David Ramírez de Garay, de México Evalúa, Clemente Romero, de Causa en Común. Y me llamaba a mí la atención esta cifra que daba Daniel Peña Serret sobre las policías en México. 7 de cada 10 son policías municipales. Obviamente esto de alguna forma refuerza lo que estábamos diciendo. Son el primer respondiente, son quien de verdad y realmente tiene contacto constante con la sociedad. Y a lo mejor eso explica la cantidad, pero no los resultados, David. Mira, un punto sobre que tenemos que agregar con el tema de las policías municipales, adicional al desarrollo profesional, contexto organizacional, capacitación, es el tema también largamente ignorado, y no solamente en este plan, sino ya llevamos muchos sexenios en donde se está ignorando, es la necesidad de una estrategia de subsidiariedad. Porque si bien hay municipios, y este es un argumento clave cuando uno escucha los argumentos a favor del uso del ejército, en donde hay zonas en donde sin el ejército la situación sería peor, y cosa que estamos de acuerdo. Pero eso no quiere decir que la presencia del ejército tenga que ser la solución permanente. En un esquema de subsidiariedad, básicamente lo que se contempla es mecanismos para cuando una policía municipal, por cualquier razón, ya sea está infiltrada o porque tiene realmente un problema grave de presencia no esperada de algún grupo criminal, o hay una serie de crímenes de alto impacto que sale de las capacidades de la policía municipal, entonces se echan a andar estos mecanismos de subsidiariedad en donde la policía estatal, y ojo, no toda la policía estatal, hay casos en el mundo en donde es solamente una parte de la policía estatal especializada justamente en estos mecanismos, entra a ayudar a poder realizar el trabajo que la policía... le entra al quite. Exactamente, cosa que no puede, la policía, por alguna razón, la policía municipal no puede realizar. Puede haber casos en donde ni siquiera la policía estatal. Entonces ahí mismo viene otra fuerza, o se activa nuevamente este principio en donde puede tomar el asunto, ¿no? Pero son casos, digamos, momentáneos y aislados, no una constante como la que estamos viviendo. Esta idea del principio de subsidiariedad se integra con la idea de temporalidad, tiene que ser un proceso, tiene que estar acompañado, además de la reacción, tiene que estar acompañado con un proceso de ver qué pasó, que la policía, que hizo que esa situación se hiciera no manejable por parte de la policía municipal. Y en casos extremos, pues se tendrá el recurso de la utilización del ejército, pero lo que nosotros necesitamos, lo que el país necesita, lo que asociaciones como Causa en Común y México Evalúa solicitamos, es que si se va a utilizar al ejército, entonces se tenga que utilizar bajo protocolos, bajo tiempos bien específicos, con controles, con contrapesos bien claros. Esta salida de la Guardia Nacional está dejando de lado todo eso y está garantizando la creación de un nuevo cuerpo totalmente apegado y vinculado con las Fuerzas Armadas, y que no da garantías de, ahorita como está planteado en el papel, no hay ninguna garantía de el grado de presencia de los mandos civiles. Y como está planteado ahora, no podríamos decir que en unos cuantos años ese cuerpo se va a volver una fuerza civil alimentada solamente en un principio por cuerpos militares, pero coordinada y entrenados por civiles, ¿no? Entonces lo que necesitaríamos ver es una solución civil que atendiera las distintas realidades, que tuviera la capacidad de atender las distintas realidades que hay en el país, que le apostara por la institucionalidad y que los militares dejen de ser un recurso para resolver problemas de alto impacto, por ejemplo. Y aquí, desde el primer día de administración de Andrés Manuel López Obrador, lanzó una parte de esta supuesta Guardia Nacional que yo digo, bueno, ya existe,
pero entonces, ¿dónde está el tema de que debieran ser los mismos policías, pero capacitados diferentes y desde el primer día los enviaron a diferentes zonas, a las de mayores puntos de conflicto? Y obviamente también, sin algo por lo que han luchado ustedes mucho como organizaciones de la sociedad civil, que es reformas constitucionales, justamente para dotar de un marco que defina muy claro temporalidad, capacidad de actuación y obviamente de organización y de facultades, ¿no? Así es, mira, comentando lo que comentaba Daniel, la gente no confía en sus corporaciones de policía, ¿no? Digamos, eso es un hecho. Parecía que es una verdad indiscutible. Pero ¿cómo vamos a hacer que la sociedad sí confíe en eso? Bueno, fortaleciendo las capacidades institucionales de las policías. Formación, capacitación, educación continua, seguridad social complementaria. Son cosas que están obligados las autoridades de los 3 órganos de gobierno a brindárselas a sus policías. Y no se las brindan porque no hay costos políticos para ellos. Nosotros, en Causa en Común y organizaciones como México Evalúa y demás de la sociedad civil, tratamos de empujar de que haya un costo político para estas autoridades. Y si no hacemos que este costo político realmente pase, va a seguir pasando lo que estamos viviendo. 388 policías asesinados y pareciera que a nadie en México eso le importa. Y son personas que trabajan 24 horas de manera interrumpida. Arriesgando la vida. Arriesgando la vida, con sueldos muy limitados, sin profesionalización, sin capacitación. Cuando uno ve a la policía en la calle, vemos normalmente a un verdugo. Pero cuando tú analizas y exhibes las condiciones en las que ellos están, son las principales víctimas. Sí. Entonces, las autoridades, ¿qué es lo que tienen que hacer? Fortalecer las capacidades institucionales. Y por fortalecer, léase, no solamente se resuelve con patrullas, no solamente se resuelve con un nuevo uniforme. Esto se resuelve con una formación integral que está en la mesa desde hace 10 años con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Si esa ley no les gustaba a la administración, bueno, que propongan una nueva, pero al menos que cumplan con lo que está ahí y que se generen los incentivos para que los estados o los gobiernos locales hagan bien su trabajo, se destinen bien los recursos, se ejerzan de manera correcta, bueno, vea, una cantidad adicional. Y si no va a estar respondiendo, bueno, tomaremos cartas en el asunto. El problema es que los recursos se han distribuido de manera opaz y sin evaluación de los mismos. Y ante este escenario de federalismo disfuncional, ahora nos estamos enfrentando a un centralismo militarizado cuyas consecuencias para el país pueden ser desconocidas porque nunca en México hemos vivido un escenario como el que se ha puesto sobre la mesa en las últimas semanas por la actual administración. Así es, creo que coincidimos todos justamente en este tema, que es el eslabón principal que tendríamos que atender o que tendrían que atender las autoridades, las policías, en sus diferentes niveles. Y justamente en este tema, yo no quiero, nos queda ya muy poquito tiempo, pero sí es importante tocar el asunto de hilvanar lo que es la Secretaría, la Seguridad Pública, más que la Secretaría, la Seguridad Pública de la Procuración de Justicia, porque ustedes lo tienen bien estudiado, pero a mí me parece, de lo que conozco, que no están trabajando de manera coordinada, aunque parezca que sí. Veíamos a la jefa de gobierno presentando de la capital a su secretario de Seguridad y a su equipo de Procuración de Justicia. Pero realmente a la hora de actuar y a la hora de operar, me parece que no está amarrado y muchas veces todo esto deriva justamente en los niveles de impunidad, que para mí la impunidad pues, es un permiso prácticamente para delinquir. No sé qué Así es, porque la gente no juzga a partir de lo que conoce o no de una acción gubernamental o de una política pública, lo que yo vivo sino lo que vive claro. en su experiencia cotidiana. Esto no significa que los elementos subjetivos de percepción, las particularidades que cada tipo de perfil de ciudadano puede incorporar o tomar en cuenta en una política. No, lo que implica es que en la centralidad del diseño de la política tiene que estar la relación entre el ciudadano y la autoridad en sus distintos niveles. Y la gente no puede distinguir claramente hasta dónde llega, a quién le corresponde la responsabilidad. Muchas veces decimos eso, ¿no? A mí no me importa a quién le toque, yo lo que quiero es sentirme tranquilo. Aquí también, y tocar rápidamente, porque nos quedan 2 minutos, el tema también del Poder Judicial, a la hora de las sentencias, a la hora de realmente ejecutarlas. Muy pocos delitos en México alcanzan una sentencia. David, 1 minuto. David, sí. Sí, uno de los grandes pendientes de este plan de paz y seguridad es, junto con el tema de las policías, también la palabra de justicia y cómo esto se podría relacionar con el nuevo sistema penal acusatorio. Ahora, semanas después de que se presentó, empezamos a entender un poco de por qué
la ausencia. Recordemos que hace unas cuantas semanas, la semana pasada, el Senado aprobó la ampliación del artículo 19 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos que califican a prisión preventiva oficiosa. Y esto es la misma bancada que, por un lado, está hablando sobre la amnistía, sobre los peligros de criminalizar la pobreza, cuando esto en realidad es una solución que está criminalizando la pobreza, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema muy grave que se vincula también con esfuerzos que ha habido desde antes de contrarreforma del nuevo sistema penal acusatorio, que se le critica por garantistas, empieza a mencionar la idea de una puerta giratoria, pero a propósito se ignoran los grandes rezagos de implementación y de falta de recursos que han llevado a que un sistema penal acusatorio, que en realidad es una buena dirección, son los pasos correctos, no ha logrado tener los resultados que se espera, pero por un problema de implementación. Entonces, no de planeación, de ejecución, claro. Clemente Romero. La regresión penal que estamos viviendo con la propuesta de incrementar los tipos penales de prisión oficiosa en el Senado de hace unos días es una regresión, por donde se le vea. Más mano dura, mayores violaciones de derechos humanos y puede ser popular. Y tal vez con eso pueda jugar el grupo en el poder actualmente. Pero a largo plazo, la violencia, eso no lo va a reducir. Ya hay estadísticas internacionales, vivimos en la zona más violenta del mundo, que es América Latina, y más crímenes se cometen cuando las penas son más altas, cuando no hay responsabilidad de las autoridades de hacer una buena investigación. Estamos viviendo tal vez un escenario terrible de volver al pasado, con más cárcel, más militares en las calles y sin una estrategia ni expectativa de fortalecer las corporaciones de seguridad y de procuración de justicia. Si no trabajamos integralmente cada uno de estos componentes, la seguridad en México no va a llegar. Muchísimas gracias a los tres, se nos fue volando el tiempo. Gracias de verdad por este análisis. Gracias. Seguridad a la deriva, más allá de hacer mediciones de cómo van las primeras semanas de uno respecto a las del otro, es poner atención, analizar a fondo esas estrategias, qué novedades tienen, realmente qué innovaciones o qué realidades nos van a presentar. Como ve, pues falta mucho todavía respecto al plan de gobierno de seguridad de Andrés Manuel López Obrador. Con esto terminamos hoy a fondo.